Este domingo, la firma Meganalysis realizó una encuesta entre el 24 y el 28 de junio para evaluar diferentes aspectos de la situación social, política y económica en Venezuela. Para este estudio, 1.150 personas fueron entrevistadas vía telefónica en 16 estados del país. El margen de error es de 3% y el nivel de confianza está en un 97%. Los entrevistados contestaron preguntas cerradas y abiertas. Por eso, desde Caracas nos acompaña nuevamente Rubén Chirino, estadístico y presidente de Meganalysis, con más de 36 años de experticia en investigación de campo. Rubén, un placer saludarte, hermano. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos Eduardo. Un placer estar con ustedes y con toda la gente de Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa. Bueno, estoy pronto sobre esta nueva encuesta que culminó en el mes de junio. Rubén, es difícil y hay que tener tiempo para hablar de la situación política y económica que vive Venezuela. Pero comencemos por una pregunta, y es, ¿qué dijo la gente, si está de acuerdo o no con que Nicolás Maduro siga en el poder? Bueno, mira, esto es evidente, el pueblo está muy bravo, está disgustado de Venezuela. El gobierno de Maduro no solo está grave, sino que va más allá, está en coma y sin signos vitales, que es lo peor. El PSV, que es el partido que soporta al gobierno de Maduro, es minoría y no tiene líderes tampoco el PSV, de manera que está muy grave. Y cuando la gente en un 78% está diciendo que no quiere que Maduro siga en el gobierno, es porque ya la gente no lo ve como presidente, Carlos Eduardo. Lo ataca, lo agrede, lo insulta por el hambre, por la crisis, por la falta de alimentos, por la situación que vive el país. Y fíjate que el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, plantea de repente de que aquel que insulte o denigre del presidente Chávez por internet lo van a detener. Imagínate tú, tendrás que hacer una cárcel sin techo, pero cercarla y sería toda Venezuela, que está brava y está disgustada con el presidente Maduro, Carlos Eduardo. Los números exactos están en pantalla, Rubén. Por el no quieren que Maduro siga en el poder, 78.3%. 78 lo acabó. Y lo acabo de decir, 78%. Y los que dicen que sí, se redujo de mucho que tenía el PSUV y la fuerza política de la llamada Revolución Bolivariana, se redujo a 12.5%, no sabe, no responde, bueno, 9.1%, Rubén. Ese 12.5 que acabas de mencionar, yo tengo el porcentaje aquí, no tengo la gráfica completa, pero los televidentes le están viendo. Yo tengo los porcentajes del mayor, que sería el 78%, pero ese 12.5, fíjate a dónde ha llegado el PSV. Eso es el PSV. Es decir, que esa es la respuesta del que acepta que Maduro esté, el que acepta todo, que es el que está militando en el PSV, cuando ese partido, cuando estaba Chávez, tenía el 30 y 35% de arranque y de base. ¿Qué dices tú? Este fenómeno es el resultado del fracaso o la consecuencia del fracaso. Es correcto, completamente. El fracaso, el hambre, la crisis, el 6D fue apabullante. Ya la gente, mira, va a negar en cualquier rato al PSV, al gobierno de Maduro. Y cuando esto cambie, que ya no está el presidente de Maduro, muchos harán lo que hizo Pedro antes de que cante el gallo. Lo negarán. Yo, chavista, yo no fui chavista. ¿Por qué? Porque es una raya ya. La gente cuando se le encuesta no quiere manifestar que es del PSV, que es chavista. Rubén, vamos a otro ítem y tiene que ver con que si Nicolás Maduro aceptará o no el tema del referendo revocatorio para que se realice antes de que finalice este año, que puede tener el efecto que quiere la oposición, que es que puedan cambiar el gobierno como tal, o al menos esa plataforma, esa coalición de gobierno revolucionario que se quedaría en el poder si se hace este referendo el año que viene. ¿Qué dijo la gente, Rubén? Bueno, mira, el 60%, que el valor que tengo es mayor aquí, el 60% dice que los consultados creen que Maduro no aceptará el revocatorio. ¿Y saben por qué? Bueno, por lo que estamos hablando, el hambre, la crisis, el gobierno de Maduro, y Maduro no tiene poder de convocatoria y no tiene músculo electoral. Es decir, no tiene cómo ganar un proceso eleccionario y menos un revocatorio, que es el juicio contra él. Y él precisamente tiene el juicio perdido con el hambre, con las malas políticas, con una economía garrafal, con una crisis donde hay un desabastecimiento de medicina. Bueno, y él no quiere que el revocatorio se haga ahora, porque si el 6D la gente salió a votar al unísono, chavistas y no chavistas, opositores y no opositores, todo el mundo, para tener una nueva Asamblea Nacional
y el 6 fue apabullante con 112 diputados a favor de la oposición, que no los acepta ahora. Entonces, ahora se le hace cuesta arriba levantar un partido que se ha venido a menos, un gobierno que está en estado de gravidez o de gravedad y también preñado de muchos problemas. Pero realmente Maduro no va a aceptar jamás, porque no tiene un músculo electoral y él sabe que perdería el revocatorio y saldría ahora. Claro, si él lo alarga y se hace el loco y sigue con las estratagemas de esconder aquí el CNE, que está a su favor, y de retardarlo, entonces según la Constitución él quiere que voltee diciembre para que una vez se haga en enero, y si se hace en enero, entonces sí quedaría, como tú dices, el vicepresidente terminando un gobierno chavista en minoría y es bastante crítico hasta el 2019. Eso no va a llegar, yo creo que no llega hasta allá. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de unas elecciones nuevas, presidenciales, Carlos, o de una junta de transición que del mismo revocatorio. Con eso te adelanto algo, por la misma situación grave. Venezuela es un país de lo imposible. Aquí ocurre cualquier cosa, es de lo posible ahora. Donde los demás ven que no se puede lograr, aquí en Venezuela ocurre y pasa. Rubén, si en un escenario, manejemos este escenario que te voy a comentar, si Nicolás Maduro decide que suspende el referéndum revocatorio, ¿cuál sería la actuación de las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Qué dijo la gente? Mira, con respecto a esa pregunta que dice que pueden, la gente cree que no lo puede revocar. La gente, el 71.7%, no sé si esa lámina la tienes allí, ¿cierto? Ahí lo tienes en pantalla, Rubén. Ok, 71.7 dice que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que en la Constitución no aparecen bolivarianas, sino simplemente Fuerzas Armadas Nacionales, pero el gobierno les puso bolivarianas o Maduro. Entonces, si ellas no obligan a Maduro, la gente lo siente así. ¿Por qué? Porque el pueblo desconfía del uniforme, no porque no están dadas las condiciones porque dentro de las Fuerzas Armadas hay divisiones, hay muchos que quieren el revocatorio, la gran mayoría son institucionalistas, pero tienen un alto mando que está a favor del gobierno nacional, y eso es a voz populi de los entrevistados. Nosotros los entrevistamos y ellos nos dicen eso. Mira, no creemos que la Fuerza Armada obligue a Maduro a aceptar el revocatorio. Eso lo dice la gente, eso lo dicen los números de esta encuesta. ¿Y qué refleja eso? De que la gente ve en el uniforme del Guardia Nacional, que es un componente de las Fuerzas Armadas, ve el componente de Guardia Nacional atropellando a la gente en la cola, poniendo orden, pero lo que hace es atentar, bombas lacrimógenas, empujones, entonces ve el uniforme mal. Por eso no tiene confianza de que el CNE de que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas puedan obligar a Maduro a que haga el revocatorio. Si lo pueden obligar, oigan esto, la gran mayoría de las Fuerzas Armadas que sí es institucionalista, pero que está dejando que ocurran los eventos, y creo que ese es el panorama, según lo que dice la gente, que ocurran los eventos para obligar al presidente a que tiene que aceptarlo si se ocurre negarlo, porque en el mundo, en la OEA, todos esperan que el revocatorio se haga porque está en la Constitución, y negarlo al presidente Maduro sería una posición antidemocrática, inconstitucional, y entonces eso sí puede obligar a los institucionalistas, que son la gran mayoría en las Fuerzas Armadas. Ojo, la Fuerza Armada tiene varios componentes, pero la gran mayoría, y de hecho el 6 de diciembre se demostró que había una Fuerza Armada que hizo respetar las elecciones. No el alto mando, sino los componentes, la oficialidad, todos los de abajo. Entramos ahora en aguas profundas en cuanto al tema, Rubén, de la popularidad de Nicolás Maduro. Lo primero, pierde respaldo Nicolás Maduro en los barrios de Venezuela. ¿Qué dijeron los encuestados? Bueno, en la lámina que puede estar en pantalla, el 84% considera que Maduro perdió todo el respaldo del pueblo venezolano en los barrios. Ya no lo quieren. Mira, Carlos Eduardo, sienten rabia y odio por él. Nosotros en los 37 años que tenemos encuestando, nunca, oye bien, nunca habíamos conseguido que tuvieran tanto odio por un candidato. Desde el 37 años hacia acá, y después de haber pasado por la parte de donde estaba Chávez, por la parte donde estuvo Carlos Andrés Pérez, mira, los rechazos, la rabia contra un candidato, contra un presidente, es altísima, demasiado, 84%, son números exagerados. Es como cuando la gente tiene los valores vitales, los valores del cuerpo muy altos, y está gravísimo, está en cuidados intensivos. Un pueblo venezolano que lo odia y lo rechaza, ¿cómo puede seguir gobernando con hambre, sin dinero, con el petróleo, el barril petrolero por debajo de las cifras donde se pueda manejar? No hay medicamentos, no permite que transiten la frontera. Ahora que cogieron hacia Colombia miles
pero que eso no es nada. Venezuela son 30 y tantos millones y apenas fueron 6.000 que pasaron de San Cristóbal a comprar y 12.000 a inundar las calles de Cúcuta a comprar comida. No hay necesidad de eso. Cuando la crisis es humanitaria, cuando el país está diciendo en encuestas anteriores, Carlos Eduardo, la gente, el 76% decía que debía permitir una ayuda humanitaria, llegar medicinas y comida. ¿Por qué? Porque se está muriendo gente. Lo que pasa es que eso no se reporta a nivel de medios porque la situación es difícil. Esa es la gran realidad de lo que está pasando. Entonces realmente el 84%, según los encuestados, consideran que Maduro perdió todo el respaldo del pueblo venezolano. Y parece que está en un hoyo, Rubén, porque eso no es todo. El 85.3% dice que Nicolás Maduro debe irse ya del gobierno. Esta es la lámina que tenemos en pantalla. El 85.3% dice que debe irse ya. 11.5% todavía que le queda de respaldo. Y además pasamos, Rubén, al tema de la renuncia, que es lo que vamos a ver ahora en pantalla. Y ahí te pregunto, ¿qué dice la gente? Si quiere que Maduro deje el poder, ¿también quiere que renuncie ya? Mira, exactamente como lo estás diciendo, el 78% dice que Maduro debe renunciar para evitar males mayores, porque puede ocurrir, Carlos Eduardo, un estallido social. Eso está a la vuelta de la esquina. Han ocurrido focales, es decir, en tal estado, en el otro estado, pero ¿qué tal que eso llegara a ocurrir? Eso es posible. Eso lo ve la gente, eso lo dice la gente, que él debe renunciar para evitar que hayan males peores, que este estallido convoque al pueblo a la calle y entre ellos se vayan a malograr unos con otros, porque hay quienes hablan de reconciliación. Es imposible hablar de reconciliación en un país donde el vecino se pelea con el otro por un paquete de harina pan, donde el vecino se pelea con un hermano se pelea con un tío por un paquete de arroz, porque no lo consigue en Venezuela. Se están abriendo unas brechas de que la reconciliación es imposible que se dé. Es imposible crear una reconciliación. De manera que querer imponer una ideología con hambre que no funciona, y yo lo dije en este canal el 6 de diciembre, va a ganar el Rubén, Venezuela. además, Rubén, hay mucha hambre porque 84.7% respondió que en Venezuela hay mucha hambre y escasez de alimentos. Esa está la lámina que tienen en pantalla. Solo el 12.9% dice que no. Pero el porcentaje es alto, Rubén, y esto me lleva a preguntarte por estos comités locales de abastecimiento, que es la manera como ha encontrado el gobierno de tener a la gente allí, medio calmada, le lleva una bolsa de alimentos regulados y pues ha tratado de evitar las colas. Sin embargo, como que no ha tenido mucho efecto. Ahora, ¿qué dice la gente sobre el trabajo de estos comités locales de abastecimiento? Los benditos CLAC, esos que acabas de mencionar, el 84%, igual que dice que hay mucha hambre, también dice que el 84% que los CLAC no son los más indicados para repartir ni vender el producto regulado, y ellos acaparan el 70% de los productos regulados para repartir en los barrios. ¿Por qué? Porque ellos no son los más indicados, porque es como colocar, y discúlpenme la expresión, a Zamuro a cuidar carne. Esa gente es humilde, esos CLAC. Esas juntas comunales son de barrio, entonces ponen a pelear a la misma gente, porque esa gente está inmersa en la necesidad del país. Esa gente necesita comida, necesita medicina, y claro, cuando ve que le pasa por sus manos la medicina y la comida, comienza la corrupción, comienza el bachaquerismo, comienza a vendérsele a otro, porque ese es el vicio que se ha tenido. ¿Cómo se te ocurre ponerse en las manos a ellos? Ellos son parte de la necesidad. Entonces esto está ocurriendo como cuando en Venezuela, tú conoces que hay un animal que se llama el chebebe, que incrusta y a las plantas la chupa, pero en otro país se le dice langosta. Bueno, aquí es un chevevismo, no es un chavismo, sino un chevevismo que está ocurriendo con los CLAC, que están desapareciendo la comida, y ahora va a ser peor en los mercados más populares, en los barrios, porque lo van a absorber, se lo van a tragar todos estos CLAC, que es lo que está diciendo la gente, el 84%, que ellos no son los más indicados para manejar esto. Entonces ese es más ingrediente para la crisis, más ahogo para el gobierno, políticas desacertadas. Estamos conversando con Rubén Chirino, es el presidente de Meganálisis, una encuestadora que tiene un estudio reciente sobre la situación política, social y económica del país. Esto, Rubén, este cóctel o este panorama de crisis que vive Venezuela, de que la gente no puede comprar comida, no puede comprar medicinas, no puede, pues porque los precios incluso de lo que está apareciendo ahora en anaqueles está elevadísimo, ha conllevado a que la gente cree, en este caso en esto, que ante esa necesidad de no tener dinero,
de no poder comprar, la gente ha salido a robar en las calles. Se ha incrementado la delincuencia, la gente cree que la crisis, el efecto de la crisis es precisamente este. El 52.3% de los encuestados dijo que la gente, en medio de toda esta crisis, ha salido a robar. Solo el 39.1% dice que no. Ahora, pasamos a otro tema, Rubén. Una junta de gobierno cívico-militar transitoria en Venezuela. Ante ese panorama, si se llegara a presentar el momento, antes de que se convoquen a elecciones presidenciales en Venezuela, ¿qué dijo la gente? ¿Cuál de estos personajes que vemos en pantalla son políticos venezolanos, algunos avesados, sí, con gran trayectoria? Claudio Fermín, veo allí a Eduardo Fernández, Henry Ramos Salup, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y también veo al general Raúl Isaías Baduel, un general que estuvo muy cercano al presidente Hugo Chávez, que en algún momento se enemistó con el presidente Hugo Chávez y que incluso estuvo detenido. ¿Cuáles son los números, Rubén? Bueno, fíjate que para llegar a este cuadro que tú ves con los 4 personajes que están allí puntuados, hicimos como recoger una data primero donde estaba Claudio Fermín y Eduardo Fernández, y habían 2 magistrados, Cecilia Sosa, Mármol León, estaba también Américo Martín, estaba Waldo Álvarez Paz, estaban varios, y Aristilleta, que también participó en la Junta de Cívico-Militar de 1958, un hombre de mucho prestigio y de avanzada edad, pero con mucha lucidez y claro en lo que está pasando, y dentro de eso resultaron Eduardo Fernández y Claudio Fermín como los punteros en ese ranking. Luego entonces decidimos agarrarlo a ellos dos, incorporar a Henry Ramos Ayud, vigente, y Raúl Isaías Baduel, que es ex militar, a ver qué opinaba la gente, y el resultado fue ese. De allí salieron esos nombres que ya venían, seleccionando de otro grupo de ellos. Henry Ramos Ayud, con 44.6, presidente de la Asamblea Nacional, encabeza todas las encuestas y hasta ahora representa el liderazgo opositor en Venezuela, es el que tiene la mayor aceptación en el pueblo para dirigir los destinos del país, porque hemos hecho otras encuestas en meses anteriores y ha estado con la mejor tasa de crecimiento. Raúl Baduel con 20.4, la gente lo ve, que es un hombre equilibrado, constitucionalista, y lo ve posible. También está Claudio Fermín con 9.6 y Eduardo Fernández con 7.5. Ese es el panorama con respecto a una eventual, según la gente, una eventual junta de gobierno si llegara a ocurrir. Que por supuesto, como te dije, estamos más cerca de unas nuevas elecciones en Venezuela y de una junta de transición. Rubén, según lo que veo en los datos de Mega Análisis, lo que quiere la gente para organizar el país, para organizar las piezas, son personas con experiencia. Eduardo Fernández, un personaje que hasta el presidente Hugo Chávez decía que era un gran político, fue militante del partido COPEI, ya no está con COPEI según tengo entendido, y por supuesto Claudio Fermín, otro militante del partido Acción Democrática, ya no está con el partido Acción Democrática, tengo entendido, pero un sujeto que fue alcalde de Caracas con mucha experiencia en la política, y Henry Ramos Alup, que ahora preside la Asamblea Nacional. Por otro lado, incluyen a un militar que estuvo con Chávez, que ahora es disidente de la revolución, que incluso estuvo en prisión. Ahora, eso me da a entender que la gente está dejando algunas figuras para cuando se dé el escenario de elecciones presidenciales como tal, que son los políticos nuevos. Estoy hablando de Leopoldo López, de Enrique Capriles y de otras figuras. Rubén, rapidito porque me queda poco tiempo. Por supuesto, pero la gente está inclinándose, y a la hora de que ocurra un evento del que tú estás planteando, porque son los militares que llamarían a las fuerzas civiles, van a buscar a la gente de experiencia. Eso no queda duda. Leopoldo López y Leopoldo López, Capriles Radosky y otros esperarán un momento para una elección presidencial. Pero para poner orden en el país se necesita la experiencia. Y creemos en Mega Análisis que a la hora de un llamado que hagan los militares, si son ellos los que van a poner orden en un eventual proceso de transición, pues no cabe duda que el pueblo está pensando en Henry Ramos Alup, Raúl Baduel, por la mayor experiencia que tienen en el haber político. Hace falta experiencia para poner orden, y después de poner orden sí pueden entrar los más jóvenes a competir por una elección presidencial, si es que llega el caso. Rubén Chirino, estadístico, presidente de Mega Análisis, esta firma venezolana que siempre está pulsando la opinión de la situación política, económica y social en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima, Rubén. Bueno, vamos a estar muy pendientes porque está en curso una nueva encuesta que estará dentro de unas 2 semanas
para que estemos nuevamente en contacto, que trae otros valores muy interesantes, Carlos Eduardo, porque en Venezuela están ocurriendo los eventos cada semana y hay que estar encima de las investigaciones cada 15 días, ya no es mensual, cada 15 días porque ocurren muchos eventos. Muchas gracias, Rubén. Eduardo. Muchas gracias.